Ella susurró, con la voz quebrada y los ojos cargados de una tristeza antigua, te arrepentirás de elegirme. El viento arrastraba polvo entre los tablones del viejo porche, como si quisiera borrar sus palabras antes de que llegaran a oídos del hombre frente a ella. Pero él las escuchó con claridad, y lejos de retroceder, dejó escapar una leve sonrisa, de esas que nacen desde lo más profundo del alma. Solo lamento haber esperado tanto por ti, respondió el ranchero, acomodándose el sombrero mientras la miraba con una calma que desafiaba todo lo que ella creía saber sobre los hombres. El silencio que siguió no fue incómodo, sino denso, cargado de historias no contadas. Ella bajó la mirada, como si temiera que sus ojos revelaran demasiado. Nadie, en mucho tiempo, le había hablado así. Nadie había visto en ella algo que no fuera un problema, una carga o un error. Se llamaba Clara, aunque hacía años que nadie pronunciaba su nombre con cariño. En el pueblo la conocían por murmullos, la mujer que había perdido todo, la que traía mala suerte, la que debía ser evitada. Algunos decían que su esposo había muerto por su culpa, otros, que la desgracia la seguía como una sombra. Clara nunca se defendía. Aprendió que el silencio era más llevadero que la indiferencia o el desprecio. El ranchero, Mateo, no era del tipo que creía en rumores. Había llegado al pueblo hacía pocos meses, con un pasado que tampoco compartía fácilmente. Compró un terreno al borde del valle, un lugar olvidado donde la tierra era dura y el trabajo, aún más. Pero había algo en ese aislamiento que le resultaba familiar, como si estuviera hecho a su medida. La primera vez que vio a Clara fue en el mercado. Ella intentaba vender unas pocas verduras marchitas, mientras los demás comerciantes la ignoraban. Nadie se acercaba a su puesto. Mateo observó la escena en silencio, notando cómo ella mantenía la dignidad incluso cuando el rechazo era evidente. Fue entonces cuando decidió comprarle todo, sin regatear. Clara se sorprendió, no por el dinero, sino por la forma en que él la miró, sin lástima, sin juicio. Solo como si fuera, normal. Desde ese día, Mateo comenzó a aparecer con más frecuencia. A veces compraba, otras simplemente conversaba. Clara, al principio, respondía con cautela. No entendía sus intenciones, ni confiaba en la aparente bondad de alguien que no la conocía. Pero Mateo no insistía, no presionaba. Solo estaba allí, constante como el amanecer. Con el tiempo, las conversaciones se hicieron más largas. Él hablaba de la tierra, de los caballos, de la paciencia que requería construir algo desde cero. Ella escuchaba, y poco a poco empezó a compartir fragmentos de su propia historia. No todo, no aún, pero lo suficiente para que él entendiera que su tristeza no era gratuita. Clara había amado una vez. Y había perdido. No solo a su esposo, sino también al hijo que esperaban. Aquella doble pérdida la dejó vacía, y el pueblo, en lugar de consolarla, la convirtió en chivo expiatorio de sus supersticiones. Desde entonces, vivía sola, sobreviviendo más que viviendo. Mateo no intentó arreglarla. No le ofreció soluciones ni frases vacías. Solo la escuchó, y en ese acto simple, pero poderoso, Clara comenzó a sentir algo que creía muerto, esperanza. La propuesta llegó una tarde cualquiera, mientras el sol caía lento sobre las colinas. Mateo estaba reparando una cerca cuando Clara se acercó, con la determinación temblando en sus manos. ¿Por qué haces esto?, preguntó ella, cruzando los brazos como si eso pudiera protegerla. ¿Esto qué? Tratarme como si valiera algo. Mateo dejó el martillo a un lado y la miró con seriedad. Porque vales más de lo que crees. Clara negó con la cabeza, dando un paso atrás. No me conoces. Lo suficiente. No, insistió ella. Si supieras todo, no estarías aquí. Mateo se acercó un poco, sin invadir su espacio. Entonces dime. Ella dudó. Su pasado era una herida abierta, y compartirlo significaba arriesgarse a perder lo único bueno que había llegado a su vida en años. Pero también sabía que el silencio ya no la protegía. Y habló. Le contó sobre la enfermedad de su esposo, sobre la falta de dinero, sobre las decisiones desesperadas. Le confesó que había tenido que elegir entre comprar medicinas o comida, y cómo esa elección la perseguía cada noche. Le habló del parto solitario, de la pérdida de su hijo, de los vecinos que en lugar de ayudarla, la señalaron. Cuando terminó, el aire parecía más pesado. Ahora lo sabes, dijo ella, con la voz rota.
Así que vete. Mateo no se movió. Eso es todo. Clara lo miró, confundida. Todo. No es suficiente. Es suficiente para entender por qué eres tan fuerte. Ella soltó una risa amarga. Fuerte. Apenas sigo en pie. Eso es ser fuerte, Clara. Seguir. Incluso cuando todo se derrumba. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero no las detuvo. Te arrepentirás de elegirme, susurró entonces, más como advertencia que como duda. Y fue ahí cuando Mateo sonrió. Solo lamento haber esperado tanto por ti. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, como una promesa imposible de ignorar. Los días siguientes no fueron fáciles. El pueblo no tardó en notar la cercanía entre ambos, y los rumores crecieron como fuego en campo seco. Algunos intentaron advertir a Mateo, otros lo confrontaron directamente. Pero él no cambió su actitud. Si acaso, se volvió más firme. Clara, en cambio, luchaba con sus propios demonios. Cada gesto de cariño la llenaba de miedo. ¿Y si tenían razón? ¿Y si ella realmente destruía todo lo que tocaba? Una noche, incapaz de dormir, decidió marcharse. Empacó sus pocas pertenencias y dejó una nota sobre la mesa: es mejor así. Pero no llegó lejos. Mateo la encontró al amanecer, sentada junto al camino, mirando el horizonte como si buscara un lugar donde desaparecer. ¿De verdad crees que huir es la solución?, preguntó, acercándose con pasos tranquilos. Clara no respondió. No voy a dejarte ir, añadió él. No porque quiera retenerte, sino porque sé que esto no es lo que realmente deseas. No quiero hacerte daño, dijo ella al fin. Entonces no lo hagas, respondió Mateo con sencillez. Quédate. Ella lo miró, buscando en su rostro alguna señal de duda, de arrepentimiento. Pero solo encontró determinación. No soy fácil, advirtió. Nunca quise algo fácil. El sol comenzaba a asomarse, bañando el paisaje con tonos dorados. Clara sintió, por primera vez en mucho tiempo, que tal vez no estaba destinada a la soledad. Volvieron juntos. El trabajo en el rancho los unió aún más. Cada día era una batalla contra la tierra, contra el cansancio, contra las miradas ajenas. Pero también era una oportunidad para construir algo propio. Clara descubrió que tenía habilidades que había olvidado: sabía cuidar animales, organizar, resistir jornadas largas sin rendirse. Mateo, por su parte, aprendió a leer sus silencios, a respetar sus tiempos, a estar presente sin invadir. Poco a poco, el rancho comenzó a prosperar. No era un éxito deslumbrante, pero era suficiente. Y en ese crecimiento, Clara encontró un reflejo de sí misma, rota, sí, pero capaz de renacer. El pueblo tardó en cambiar su percepción. Algunos nunca lo hicieron. Pero otros, al ver la transformación, comenzaron a cuestionar sus propios prejuicios. Un día, una mujer se acercó al puesto de Clara en el mercado. Dudó unos segundos antes de hablar. ¿Aún tienes esas verduras? Clara asintió, sorprendida. Sí, dame 2 canastas. Fue un gesto pequeño, pero significativo. Con el tiempo, más personas comenzaron a acercarse. No todos con buenas intenciones, pero lo suficiente para romper el aislamiento. Una tarde, mientras observaban el atardecer desde el porche, Clara apoyó la cabeza en el hombro de Mateo. Tenías razón, murmuró. ¿Sobre qué? Sobre quedarme. Mateo sonrió, sin apartar la vista del horizonte. A veces, lo más difícil no es empezar de nuevo, sino creer que merecemos hacerlo. Clara cerró los ojos, dejando que el momento la envolviera. Gracias por no rendirte conmigo. Nunca fue una opción. El viento soplaba suave, llevando consigo los ecos de un pasado que ya no dolía como antes. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, por primera vez en mucho tiempo, Clara no le temía. Porque ya no estaba sola.